acercándonos más al tema del gobierno, hay un problema que es, digamos, caracteriza a Teotihuacán y que prácticamente el resto de los grupos de Mesoamérica en ese entonces no tiene, que es la estructura corporativa. Nosotros al excavar Ostoyahualco 15B pudimos ver allá a 3 kilómetros de la pirámide de la Luna, en las estribaciones de la ciudad, que cada familia que compartía este conjunto que se llama Ostoyahualco 15B tenía su apartamento. Eso no es nada nuevo, ya el doctor René Millón lo había señalado, pero lo que sí identificamos es que cada apartamento realmente era muy independiente uno de otro. Eran 3 familias fundamentalmente, cada una con su cocina, su almacén, sus pórticos, sus dormitorios, sus traspatios para destazar animales, para criar animales domésticos y, la cosa clave para entender Teotihuacán, su patio ritual y su dios patrono. Es decir, a diferencia del área maya, en Cobán nosotros excavamos conjuntos domésticos como el que ven ustedes ahí, rodeados de albarradas, y curiosamente ahí vimos que también los solares mayas se compartían por familias emparentadas entre sí, familias extensas. Una familia vivía, pues tenía sus dormitorios, por ejemplo, aquí y su cocina, otra familia tenía su dormitorio aquí y su cocina, y tenían un solo santuario para toda la familia, un santuario elevado en la parte este del patio. Todas esas familias hacen una convergencia en cuanto a ancestros comunes. Eso no veíamos nosotros en Teotihuacán. Cada familia teotihuacana en Ostoyahualco tenía su patio ritual. No tienen un patio común. Cada una tenía su dios patrono y no se repetían las deidades patronas, de tal manera que era una estructura muy independiente de estas familias y a la vez muy jerarquizada, porque una familia era la principal. En esta jerarquía, en el caso de Ostoyahualco, veíamos que una de ellas era la principal y las otras eran de segundo orden. Esa familia principal tenía acceso a bienes foráneos en mayor cantidad que las demás, tenía el patio ritual más grande y tenía como deidad patrona al dios estatal de Teotihuacán, al dios de las tormentas. Entonces veíamos una jerarquía que se replica en lo que pasa en Mesopotamia, en las casas multifamiliares. Ustedes conocen varios de estos conjuntos multifamiliares en Teotihuacán que hacen que son estructuras corporativas, pero nosotros vemos que son estructuras también jerarquizadas. El dios de las tormentas era el dios patrono de la familia principal, un dios conejo era una deidad patrona de la familia más pobre y un dios del fuego y una deidad mariposa era de la tercera familia. Entonces hay una estructura corporativa en las viviendas multifamiliares. ¿Qué pasa en los centros de barrio? Pasemos a un ámbito más complejo, que son los centros de barrio. Bueno, actualmente el profesor Rubén Cabrera durante muchos años ha excavado el barrio de La Ventilla, que es un barrio muy señorial, teotihuacano, muy interesante, donde cada función del centro de barrio está separado en conjuntos, y nosotros vamos a hablar de un pequeño centro de barrio multiétnico que está aquí, que es Teopancasco. O sea, Teopancasco hemos visto que tiene una plaza ritual mucho más grande que los patios rituales de los conjuntos multifamiliares. Los sectores de Teopancasco replican lo que en La Ventilla son conjuntos distintos, es decir, tenemos cocinas alineadas en el norte para darle de comer a la gente que está laborando en el centro de barrio, tenemos áreas rituales, tenemos las áreas de trabajo artesanal muy especializado, barracas paramilitares que son la guardia del barrio. Gracias al uso del globo de helio que el doctor Barba nos hizo favor de utilizar en Teopancasco, tenemos fotos aéreas de baja altitud, y ampliando un poco la propuesta de Sergio Gómez sobre los 5 componentes que él propone para el barrio, yo agregaría que la alineación de cocinas y almacenes en la periferia de los centros de barrio es algo que distingue a los centros de barrio de los conjuntos multifamiliares. Si ustedes recuerdan lo que dijimos de Ostoyahualco, en Ostoyahualco cada familia tiene su propia cocina en su propio, digamos, apartamento. Pues acá en los centros de barrio están alineadas porque le dan de comer a gente que realmente va a trabajar al barrio solamente.
Y también el componente militar. En el estudio ya fino de la distribución de elementos, en Teopancasco hemos visto un sector probablemente dedicado a los militares. El tipo de artesanías que los centros de barrio hacen tienen que ver con los elementos de identidad de las élites intermedias, las que rigen los barrios, es decir, los atavíos y los tocados de esas élites, que son elementos muy complejos, llenos de iconografía y de contenido simbólico. El único lugar de todo Teotihuacán que tiene elementos marinos colgados del traje de la élite que rige el barrio es Teopancasco, porque Teopancasco tiene un fuerte vínculo con la parte norte de Veracruz, de donde traían 12 variedades de peces, tortugas, cocodrilos, cangrejos, erizo de mar, más muchos tipos de conchas marinas del Golfo y del Caribe, además del Pacífico, y sastres que vienen con mantas de algodón para armar esos trajes tan complejos. En el mismo centro de barrio tenemos pendientes hechos de concha, botones hechos de concha, las partes faciales de los mamíferos para ser empotrados en los tocados. Tenemos elementos que vienen foráneos de muchos lados y suponemos que son importantes estos elementos de identidad porque la casa noble que rige el barrio de Teopancasco está relacionado, probablemente tenga el pez como emblema, con la costa del Golfo. Probablemente incluso los militares, la guardia del barrio tiene tocados que no son muy comunes en Teotihuacán, probablemente refieren al ámbito marino, al igual que todos los trajes que vemos en esta pintura. ¿Cuál sería la riqueza de un barrio multiétnico que tenga fuertes vínculos con la costa del Golfo? Las mantas de algodón. Es decir, la mayor parte de las élites teotihuacanas consumían estos elementos e incluso algunos son representados portándolos en los hombros. Es una riqueza el traer mantas de algodón hechas y hacer trajes de esas materias primas. Y aquí vemos a varios elementos, muchos tocados que son probablemente de origen marino en estos murales muy tempranos en Teotihuacán. Entonces, hablamos del ámbito corporativo en las viviendas multifamiliares, hablamos de la multietnicidad en los centros de barrio, pasemos a la esfera de los gobernantes y lo que yo llamo cogobernantes. A diferencia del área maya, como dijimos, regido por un dinasta que está a la cabeza de la pirámide social, muy claro en el registro arqueológico, se sienta en tronos, su tumba real, su palacio son obvios en el registro arqueológico. En Teotihuacán no es fácil encontrar los lugares de vivienda de los gobernantes, tampoco hemos encontrado hasta ahorita sus tumbas, a pesar de varias propuestas, y la idea probable de que hay varios individuos que participan de un consejo de gobierno en Teotihuacán. A diferencia de la propuesta de Zoltán Paulinghi, que mencionó la posibilidad de que Teotihuacán estuviera regida por 7 cogobernantes, yo propongo que son 4 y que los 4 tienen una relación directa a los sectores de la ciudad. ¿Qué fue lo que me sugirió la presencia de 4 posibles cogobernantes? La vasija de las colinas, una vasija tardía teotihuacana que encontró Linné en las colinas, donde se ven 4 personajes ricamente ataviados, uno de ellos con anteojeras, y esos personajes tienen como emblemas un ave de rapiña, un cánido tipo coyote, una serpiente y un tocado de 3 borlas. Sabemos fundamentalmente que la persona que porta las anteojeras está vinculada directamente con el dios de las tormentas. Y suponemos también que ese dios de las tormentas probablemente tuvo su templo estatal en la pirámide del Sol. El dios de las tormentas está vinculado a la pirámide del Sol porque a la hora de excavar esa estructura, Batres encontró bebés recién nacidos, entierros de bebés recién nacidos en cada esquina de cada uno de los cuerpos. Ustedes recuerdan bien que en el ámbito mesoamericano el hacer llorar a bebés recién nacidos y después ahogarlos era un ritual para Tlaloc. Suponemos que ese dios de las tormentas en tiempos teotihuacanos, además de estar vinculado con la lluvia, está vinculado con la fertilidad de la tierra. Esto lo sabemos, Johanna Broda lo propuso hace mucho tiempo, y sabemos también que hay
El templo de la pirámide del Sol está mencionada en los documentos del siglo XVI como un templo dedicado a Tonacatecutli. Tonacatecutli, señor de los mantenimientos, la pirámide misma sería un Tonacatépetl, un cerro de los mantenimientos, y esto no tiene ninguna contradicción con el hecho de que el dios de las tormentas sea la deidad que rija este templo. Pero mi propuesta es que ese templo no está funcionando para todos los sectores de la ciudad, sino para el sector noreste de la ciudad, que es el dedicado precisamente a las deidades con anteojeras, a los jaguares, que son los emblemas de esas deidades, y que las aves de rapiña, en cambio, los cánidos y las serpientes tienen sus propios sectores y a veces su propio templo. De hecho, sabemos de la pirámide de la serpiente emplumada, es probablemente el templo del sector de la serpiente, no de todo Teotihuacán. O sea, es obvio que, bueno, lo que estoy proponiendo va un poco en contra de lo que siempre se ha dicho sobre una ciudad muy cosmopolita, donde todo el mundo camina y tiene acceso, pero el profesor Rubén Cabrera por lo menos dio a entender con sus nuevas excavaciones en La Ventilla que hay un control sobre el movimiento de gente por casetas de control en las calles, y esto es muy interesante. Ver que no todo el mundo está permitido, digamos, que camine por cualquier barrio, cualquier sector. Yo siento que las élites, que son miles de personas, pueden acceder a esos sectores claves de culto, ¿verdad? Y una de las cuestiones por las cuales yo propongo esta posibilidad de un cogobierno, una gestión colectiva, corporativa, son las exploraciones que hicimos en el Palacio de Xala, que está aquí y que vamos a seguir haciendo, que está inmediatamente al norte de la Pirámide del Sol, un sector palaciego muy complejo, cuya plaza principal tiene 4 estructuras, cada una dirigida a los puntos cardinales, y un templo en el centro, una flor de 4 pétalos a nivel monumental en el centro de Xala. Y vean ustedes que solamente una explanada divide al templo estatal de este sector. Es obvio que Xala, a diferencia de otros sectores de Teotihuacán, concentra materias primas de muy lejanas procedencias, particularmente jadeíta de la zona del Motagua, muchos kilos de mica que provienen de los valles centrales de Oaxaca, y la plaza central es la materialización de esa flor de 4 pétalos. Nuestra propuesta es que esos 4 gobernantes, jefes de sectores, pudieran llegar a Xala como un palacio de gestión, no de residencia, sino de gestión, de toma de decisiones y de práctica de ritual común en el templo, digamos, del centro. Asimismo, Xala tiene un sector sur, un sector abierto donde hay trabajadores, hay artesanos adscritos a este palacio que trabajan con pigmentos, trabajan haciendo múltiples formas de mica. Se han pesado 27 kilos de mica en un 8% que hemos excavado de Xala. Solamente el grupo Viking tiene tanta mica como Xala. Y lo que se está manifestando es que los gobernantes están acaparando materias primas de procedencias muy lejanas. Asimismo, hay artesanos que están trabajando probablemente vestimentas o fardos funerarios de los gobernantes. Y una de las cosas interesantes que surgió de la excavación de la plaza central, que fue saqueada en tiempos Coyotlatelco con estas calas que partieron en dos a las estructuras, es que cada una de estas estructuras está ligada a una iconografía, a una deidad, a una representación formal distinta. Y por eso nos atrevemos a pensar que hay un consejo de gobierno. La pirámide que está hacia el este, que tiene fachada al oeste, igual que la pirámide del Sol, tiene puros elementos que remiten al dios de las tormentas, incensarios con tlaloques, estelas que hablan del emblema de Tlaloc, jaguares que están en la fachada. Otra de las pirámides, la del norte, tiene esculturas relativas a Huehueteotl, otra más que está al sur, tiene esculturas antropomorfas, y curiosamente la del este, tiene fachada igual que la pirámide del Sol, tiene jaguares igual que el frente de la pirámide del Sol, y probablemente de las representaciones
que nosotros observamos en la vasija de las colinas, el personaje que tiene las anteojeras es el relacionado con esta estructura en particular. No es que necesariamente los 4 de las colinas sean los de Xala, no, sino que uno de ellos es de alguna manera el vocero o el principal del grupo, y ese individuo se reconoce por tener tocados de 3 borlas y anteojeras, generalmente. Y lo más interesante del caso es que toda la iconografía relativa al dios de las tormentas se localiza en la estructura que tiene exactamente la misma orientación, la misma fachada oeste como la pirámide del Sol. Asimismo, la misma decoración de jaguares, que es el emblema para mí del grupo del noreste de la ciudad de Teotihuacán, ligado directamente al dios de las tormentas. Actualmente, nosotros suponíamos originalmente que la pirámide del Sol podría haber sido un axis mundi, un eje del mundo de esa división en 4 de la ciudad, si es que la ciudad más antigua hubiera estado al norte del Valle de Teotihuacán. Con la excavación, bueno, si es un axis mundi, ese axis mundi tiene que tener un vínculo con el inframundo, y el túnel donde está el detector de muones es ese símbolo del inframundo. Ese túnel no es natural, no es una cueva natural. En muchas partes del túnel se puede observar que los teotihuacanos excavaron el túnel en el contacto entre el Tepetate y el Tezontle. Hay algunos bloques de basalto, claro que sí, porque a cada 7 metros, eso lo demostramos nosotros con una excavación que hicimos en 1992, más o menos a 6-7 metros hay una emisión de basalto en el subsuelo abajo del Tepetate, pero en general lo que los teotihuacanos extrajeron de los túneles fue el Tezontle. El referente de la pirámide del Sol a nivel del anclar ese axis mundi en el inframundo es el túnel prehispánico, y actualmente Sergio Gómez está estudiando el túnel que va directamente a la pirámide de Quetzalcóatl. Entonces aquí surge la siguiente alternativa de explicación. La pirámide del Sol como templo estatal de Teotihuacán relativo al dios de las tormentas, dicho sea de paso, si ustedes ven la vasija de las colinas, estos 4 personajes están caminando, pero en el fondo de la vasija están caminando alrededor ¿de quién? Del dios de las tormentas. Está la representación de Tlaloc aquí, o del dios de las tormentas, y estos 4 individuos están caminando y haciendo rituales de siembra, cada uno con su emblema, alrededor de la deidad estatal. Esto es muy importante porque si la deidad estatal está en la pirámide del Sol, si la pirámide del Sol originalmente fue un eje del mundo de esta ciudad primigenia, es muy probable que represente el poder político de la ciudad. Esa pirámide en particular puede tener un vínculo con el sistema de cogobierno. No en vano, Xala, que es un posible palacio de gestión, está inmediatamente al norte, simplemente después de una explanada. Pero hay otra posibilidad de explicación, y estas se las paso aquí, que cada grupo fuerte en el cogobierno, porque es obvio que los linajes fuertes estaban relacionados con el dios de las tormentas o los jaguares por un lado y la serpiente emplumada por el otro, que originalmente esos 2 linajes codirigentes, cada uno reclamara para sí el tener su propio axis mundi. Es decir, que la pirámide del Quetzalcóatl fuera el axis mundi para el grupo de la serpiente emplumada, y que la pirámide del Sol fuera el axis mundi para el grupo de los jaguares. Es decir, una competencia de 2 linajes codirigentes fuertes y 2 linajes codirigentes débiles. Es decir, la ciudad realmente repartida entre facciones, entre grupos, cada uno con su túnel, cada uno con su templo, cada uno reclamando para sí la primacía o la voz de una mitad de la población. Esa es otra posibilidad. Y para mí esta posibilidad es más viable en el sentido de que Sergio Gómez y Yuli Gazzola tienen ocupaciones muy tempranas en la Ciudadela, al igual que nosotros tenemos
la visión de sectores tempranos. En Xala tenemos ofrendas fundacionales de 150 después de Cristo, la pirámide del Sol inmediatamente después de las erupciones del 80 después de Cristo tenemos esta profusión de construcción, y yo creo que cada grupo codirigente de estos dos linajes fuertes reclamó para sí tener el eje del mundo, tener el centro del mundo. Y otra de las cosas que siento actualmente es que en el juego del cogobierno de estos cuatro linajes codirigentes, en un momento dado de la historia, el grupo de la Serpiente Emplumada trató quizá de tener la primacía única de ese sistema y fue expulsado de la ciudad. La pirámide de la Serpiente Emplumada fue desmantelada, toda su escultura fue tirada al suelo, fue quemado el templo, fue desacralizado, y no contentos con ello, le construyeron enfrente una pirámide para que no se viera su fachada. Esto simplemente refleja, y ya el profesor Rubén Cabrera alguna vez sugirió, que el mural de los animales mitológicos de alguna manera refería a un conflicto político en la ciudad de Teotihuacán. Se ven estas serpientes de alguna manera amenazadas, atacadas por muchos animales que son emblemas de grupos en la ciudad, excepto el pez de Teopancasco probablemente, que son aliados porque están en el mismo sector de la Serpiente Emplumada, y finalmente el grupo fue expulsado de la ciudad, el grupo dirigente principal de la Serpiente Emplumada. Yo siento que la idea de tener dos grupos fuertes en el cogobierno originalmente, pues es obvio que si cada uno empieza a forcejear para tener la primacía, eventualmente uno de ellos pues va a resultar perdedor, y en este caso el grupo La Serpiente Emplumada lo resultó. Suponemos, probablemente a sugerencia de Clemency Coggins, que una vez que fueron expulsados de la ciudad de Teotihuacán y si quisieron tener la primacía en el gobierno, no les resultó en la ciudad misma, pero probablemente sus descendientes o sus allegados lo hicieron en Tikal. 378, un grupo armado llega a Tikal y toma por la fuerza el poder de la ciudad maya principal de ese momento. Es muy probable que estos grupos expulsados de Teotihuacán eventualmente hayan intentado lograr la preeminencia política en otro lado, y fue en Tikal que lo obtuvieron. Entonces, hay una cosa interesante que está surgiendo del análisis tanto de la pirámide del Sol y los monumentos que recientemente el INAH ha hallado alrededor, y que otros que en tiempos muy antiguos fueron hallados alrededor de Teotihuacán, de los monumentos estos, es que había un programa escultórico originalmente en torno a la pirámide del Sol que fue desmantelado y enterrado. Lo mismo está encontrando Sergio Gómez en la Ciudadela. Quiere decir que en tiempos muy tempranos cada uno de estos grupos tenía esculturas muy llamativas, gigantescas, que hablaban de iconografías que referían a esos templos y que posteriormente fueron eliminadas y desmanteladas y enterradas. Es muy interesante que en general lo que está alrededor de la pirámide del Sol tiene que ver con la muerte, con el inframundo y con los felinos. Será muy interesante ver lo que encuentre Sergio Gómez y Julie Gazzola en la Ciudadela para ver cuál es el programa iconográfico que originalmente existía a nivel escultórico en la Ciudadela, pero por lo menos yo lo que siento es que Teotihuacán da una impresión falsa cuando uno ve el mapa tan ortogonal y ordenado de la ciudad. Yo creo que realmente eran grupos distintos, facciones, cada uno con su sector, su templo, su participación en el cogobierno, y es obvio que la gran mancha urbana de la ciudad es algo anómalo para las esferas mesoamericanas de entonces, cubre la mayor parte del sur del valle, y como señalamos anteriormente, William Sanders demostró que la mayor parte de lo que está relacionado alrededor son ámbitos rurales, cosa muy, muy extraña. Y bueno, pues yo más bien les he planteado retos de interpretación, un poco una visión contraria a esta idea homogénea de ciudad cosmopolita, fuerte, y más bien una visión de grupos, facciones, a veces en pugna, a veces
en consenso. Es obvio que varios de los trabajos, tanto en Ostoyahualco, Xala y Teopancasco, provienen de proyectos míos que, detrás de los cuales están grupos de investigación muy amplios, sofisticados, interdisciplinarios, y a quienes agradezco mucho de las pláticas, discusiones y sugerencias. Muchas gracias.